Yo estoy en contra de cualquier nacionalismo, porque, insisto, yo no conozco históricamente ningún nacionalismo que se escriba desde que se cree o se construya desde la solidaridad con todo el mundo. Tú siempre eres nacionalista contra algo, contra alguien. Mira, hay una cosa que yo leí del filósofo Arthur Schopenhauer, de sus ensayos, que me parece fascinante y es de las pocas citas que creo que me sé de memoria. Vale. Yo soy muy malo, que dice: el orgullo nacionalista es el más bajo de los orgullos. Es el último orgullo accesible al más tonto de los miserables. Quien no tiene nada por lo que estar orgulloso, siempre se puede enorgullecer de haber nacido en un sitio por casualidad. Carlos, debería de decir que de todos los invitados que han pasado por este programa, eres el que más me ha costado cuadrarlo, porque te lo propuse para uno de los primeros episodios. Muy amablemente me dijiste que sí, que te apetecía venir, y con la misma amabilidad me has ido posponiendo la cita hasta prácticamente 6 meses después. Lo siento muchísimo. Yo con la amabilidad por delante, pero ya sabes, Daniel, que yo, bueno, primero encantado de estar aquí, por fin. Y ya sabes que yo me dedico a 2 cosas. Y dependiendo en qué momento y del saldo bancario, en cada momento una manda más que otra. Entonces, a mí mi actor, que es el que me suele pagar las facturas y el que mantiene a mi escritor, hace que yo no pueda cerrar compromisos con mucho tiempo. Normalmente yo siempre os pido, cuando me ofrecéis venir a alguna cosa, te digo: oye, pues dímelo con 15 días, un mes máximo de la fecha, porque yo ahora, por ejemplo, en unos días me voy a filmar a Bilbao, una coproducción en francés, y es un proyecto del cual yo no sabía nada hace una semana y media. Entonces yo siempre os pido paciencia, dímelo con un mes y ahí sabré yo qué va a ser de mi vida, dónde estaré yo cuando y se nos han ido cruzando cosas. Sí, pero bueno, pero aquí afortunadamente estamos. Mi actor trabaja mucho, se nos han ido cruzando cosas, pero bueno, ya estoy aquí. Bueno, y el escritor también trabaja mucho, porque viene con nueva novela, viene con Badak. Con Badak, sí. Maravillosa, porque además tiene uno de los protagonistas más originales que he leído nunca, que es una rinoceronta. Sí, es una novela que me... A ver, que como digo esto que no queda raro, a mí me gusta mucho. O sea, me parece que es una novela original. A mí me gusta visitar géneros. Me pasaba un poco también con El asesino inconformista, que es una novela negra, pero yo creo que va más allá de la novela negra. O sea, apropiarme de algunas claves de los géneros un poco para subvertirlos. Entonces yo quería escribir una novela que hablara de la relación, a mi juicio, nefasta entre el hombre y la naturaleza. Pero yo, como tengo formación de historiador, yo soy licenciado en Historia, déjame que te diga una cosa. A mí no me interesa demasiado la novela histórica más clásica. Más clásica, en el sentido que es una recreación exquisita, que el valor de la novela está en la recreación que hace de una época. Yo lo que recreo de la época de Badak creo que está perfectamente documentado, está muy bien tratado eso, pero no es el objetivo de la novela. Ya. A mí me interesa recrear una época para que me sirva para hablar de lo que a mí me preocupa hoy en día. O si quieres, quizá por mi formación como licenciado en Historia, apartarme de la inmediatez para poner las cosas en ciclos históricos, en ciclos más largos. Es decir, lo que nos pasa hoy no es ninguna novedad o, en todo caso, es la consecuencia de un proceso mucho más largo de lo que normalmente pensamos. Entonces, Badak nace de eso. Digo, bueno, yo quiero escribir sobre la relación del hombre y la naturaleza, que yo creo que es nefasta. Pero no es nefasta de ahora. O sea, eso es un proceso que se ha acelerado exponencialmente a raíz de las revoluciones tecnológicas industriales, pero es que está todo mal de partida, de base, de principio. El ser humano nunca se ha relacionado bien con su entorno. Y entonces dije, ¿cómo puedo...? Tú sabes que la creatividad no deja de ser... Se lo leí a alguien y me gustó esa idea. La creatividad no es más que a lo mejor la habilidad para conectar áreas de conocimiento que en principio parecen inconexas o conocimientos que en principio parecen muy distantes. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hablar desde un punto de vista ecologista y de preocupación por el medio ambiente, pero lo quiero hacer una aproximación más original. Y se me vino a la cabeza una anécdota que yo, como madrileño y niño apasionado por la historia, siempre me impresionó mucho, que es la historia de la calle de la Abada. La calle de la Abada, que es una calle que va de Gran Vía a la Plaza del Carmen, que si vais allí y la miráis, pues veréis que en el azulejo hay un rinoceronte. Abada era el nombre, era una palabra portuguesa que deriva de Badak, que es una palabra javanesa, indonesia, que significa rinoceronte.
Y esa calle se llama así porque esto es histórico y es cierto, y es en lo que yo me baso para poner esta relación entre hombre y naturaleza en un ciclo mucho más largo. Esta calle se llama así porque a finales del reinado de Felipe II, en el año 1583, llegó a Madrid un rinoceronte. Yo aquí lo vuelvo rinoceronte, por otras cosas que luego hablaremos. Un rinoceronte que se trajo como novedad, como medio regalo para el rey. Hay una versión que dice que es un regalo de un gobernador de la parte de la isla de Java al rey Felipe II. Hay otra teoría que dice que lo traen unos feriantes portugueses, porque los portugueses, por sus posesiones en África y en Asia, habían tenido contacto anterior, y en la corte del rey Manuel de Portugal ya había habido elefantes y rinocerontes. Yo fundo, como novelista que soy, pues fundo ambas versiones y saco una tercera, que es la que a mí me funciona dramáticamente para la historia. Y entonces agarro esta anécdota histórica, real, insisto, de cómo un animal, un rinoceronte de las junglas de Indonesia, acaba encerrado en un corral. Entonces no era el centro de Madrid, era las eras del convento de San Martín. Lo que ahora es Callao parte era el convento de San Martín, y ahí estaba el postigo de San Martín, una puertecita en la muralla que era para control aduanero de lo que entraba y salía de la Ciudad de Madrid. Y en la era de un convento, pues allí este animal pues pasa unas penurias. Dato curioso, tú eres escritor, cuando te pones a documentarte sobre las cosas, pues empiezas por lo básico. Un rinoceronte. ¿Qué es un rinoceronte? Un rinoceronte es un paquidermo. ¿Qué significa paquidermo? Paquidermo es piel gruesa. Entonces los rinocerontes, los hipopótamos, los elefantes, que son paquidermos, no sudan. Su sistema de refrigeración, porque son animales propios de sabanas africanas o de junglas, de climas muy cálidos, su sistema de refrigeración es crear capas y capas y capas, engrosar su piel con muchas capas a lo largo de su vida que se van agrietando, y en esos surcos que quedan en su piel, por esos surcos circula el aire, les refrigera, en esos surcos se fija el barro, les gusta darse baños de barro para librarse de parásitos y refrescarse. Bueno, eso que es una adaptación de milenios maravillosa de la naturaleza de un animal para habitar en un clima como el de Java, pues ya me dirás tú en enero, claro, en la era de un convento en Madrid, ¿cómo estaría el pobre animal? Este pobre animal. Claro, entonces, claro. Bueno, como Disney ha hecho mucho daño, entonces tendemos a pensar que al humanizar un animal, pues lo llevamos hacia el lado de la simpatía o de la caricatura. Yo lo quise llevar a otro lado. Decir, bueno, voy a escribir una novela coral para reflexionar sobre esto. De paso, para reflexionar sobre otra cosa que se me hizo muy evidente según escribía la novela: los procesos de conquista entre seres humanos hablaremos son muy muy similares. Y además lo tratas con mucho acierto e incluso con mucho humor. Pues se me han escapado varias sonrisas. Bueno, es una novela que arranca con una voluntad si no humorística, sí irónica, pero irónica, pero sí. Si quieres, sin ponernos muy estupendos, pero tiene que ver con el concepto de la ironía socrática, reducir al absurdo cosas para despojarlas de los adornos, de las coartadas, de las idealizaciones, llevarlos a lo más básico y darte cuenta de que detrás de todos estos relatos hay cosas insostenibles y que son absurdas. Pero claro, como te decía, yo voy escribiendo la novela. Las novelas, tú sabes que van adquiriendo vida propia según las escribes y te van planteando problemas a resolver. Y a mí cada vez se me hizo más evidente que, aparte de ser una novela de primeras voces, la primera voz fundamental de la novela tenía que ser la del animal. Entonces ahí es lo que te digo, que para mí va a dar que es una novela histórica, sí. Muy bien documentada, sí. Habla de un periodo histórico y lo recrea muy bien, sí. Pero no era esa recreación por sí sola el objetivo. El objetivo era reflexionar sobre cosas como los procesos de conquista entre los humanos, como la conquista de la naturaleza por el hombre, sobre lo que está mal de base en nuestra relación con el mundo animal. Y hacerlo también desde esa ironía socrática. En un principio arranca con mucho humor. Luego la cosa ya se va poniendo más seria, porque la verdad, porque ahí manda mucho el que todo este andamiaje narrativo está construido sobre la anécdota real de lo que pasó con este animal. Y pues, evidentemente no vamos a hacer spoiler, pero bueno, no tuvo un final muy Disney tampoco, digamos, ¿no? Entonces la novela se va poniendo más seria según avanza. Pero sí, arranca con una voluntad de ironía, de divertirse, de someter todos esos tópicos también de la conquista. Cuando tú buscas las narrativas imperiales o neoimperiales, giras la cámara
y le das la voz en vez de al tipo del morrión al que es descubierto, ¿Qué es lo que tú haces? que es lo que yo hago, pues empiezan a rechinar cosas en esa narrativa, ¿no? Yo soy licenciado en Historia, no soy historiador. Un historiador es un señor que vive de la investigación histórica o de la docencia histórica, pero sí soy licenciado en Historia, me interesa mucho la historia. He reflexionado en lo que me toca sobre la historia y como dice Alfonso Mateo Sagasta, que sí es historiador y un magnífico escritor, la historia no existe. Existen los hechos históricos. La historia es la narración que se escribe siempre a posteriori de esos hechos. Normalmente con una voluntad justificatoria o exculpatoria. O con un sesgo. O con un sesgo, por supuesto. Pero que además esas narraciones, pues, ese axioma que todos sabemos que la historia la escriben los vencedores. Por eso es muy interesante cuando somos capaces de indagar o encontrar las fuentes de los derrotados en los procesos históricos. O en mi caso aquí, fabular cómo sería darle la voz al gran derrotado en la relación entre el hombre y la naturaleza, que es el animal. Y entonces surgen cosas muy divertidas. A mí hay algo que me ha gustado mucho, porque dejas claro que somos nosotros los que nos hemos separado de la naturaleza. Es como si hubiésemos tomado esa decisión porque cuando en esos capítulos donde la rinoceronta es la protagonista, ella parece que se entiende con su entorno, y no solo ya con los animales, sino con los árboles, con las plantas. Y esa conexión, como formar parte de un todo, lo diferencias perfectamente cuando pasa a los capítulos de los humanos, donde los monos sin pelo, donde se hace la diferencia en la cual el humano siempre no se ha creído parte de todo, sino dueño de eso. Es que eso es una línea de pensamiento que recorre todas las culturas, pero en especial la cultura occidental, y que arranca de la filosofía de los presocráticos. Bueno, Aristóteles hablaba de los animales como máquinas sintientes. Eso luego se consagra con Santo Tomás en la escolástica, también con Descartes. O sea, hay un hilo negro que recorre todo el pensamiento filosófico y religioso de nuestra cultura que está dedicado a consagrar esa separación, a justificar la superioridad del ser humano por su capacidad de raciocinio, que luego viendo cómo la aplicamos, viendo lo que está sucediendo en Gaza o cosas así, pues deberíamos entrar en discusión sobre la capacidad de razonar del ser humano, pero construyendo una superioridad que pone toda la naturaleza a su servicio. O sea, y eso es en paralelo los mismos mecanismos que recorren cualquier proceso de conquista. Tú lo primero que haces al conquistar una civilización, al conquistar un pueblo, al conquistar un territorio, es poner en plano de inferioridad las cualidades y habilidades de los conquistados. Ponerte por encima. Y eso está también presente en todos los mecanismos nacionalistas. Tú siempre eres nacionalista contra o sobre alguien. Y desde el odio, la mayoría de las veces, ¿no? O desde una concepción de superioridad. Entonces, me interesaba mucho reflexionar sobre esto, que es muy interesante porque también siempre ha habido al mismo tiempo, que es una cosa que ya me pasó con Mongo Blanco. O sea, el esclavismo fue un negocio legal durante muchísimos siglos y, por tanto, había grandes pensadores dedicados a argumentar en favor del esclavismo, dado que era la piedra angular de todo el sistema socioeconómico durante más de 5 siglos. Pero siempre hubo voces que detectaron la anomalía de esclavizar a un semejante, a un ser humano. Es decir, esto no está bien. Es muy curioso conocer que mientras Descartes o Santo Tomás le niegan la dignidad o la individualidad al animal, hay otros pensadores como Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, que dice una cosa muy bonita, que es la cuestión no es si piensan o hablan, la cuestión es si sienten. Ya. En el momento que tú le das la capacidad de sentir a alguien, le estás otorgando una dignidad. El que es capaz de sentir es capaz de sufrir. Entonces, todo este especismo y todo este imperialismo biológico que se da entre el hombre y la naturaleza, consagrado a la explotación de la naturaleza, evidentemente se basa en un mecanismo que es excluir lo natural, excluir a lo animal, lo vegetal, la naturaleza, del discurso moral. Cuando tú le niegas derechos, o sea, cuando tú excluyes la naturaleza de lo moral, no le exiges nada.
pero no le das ningún derecho, le niegas cualquier derecho. Es un proceso muy interesante que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, avances que se están consiguiendo en la lucha medioambiental actual. Por ejemplo, dotar de personalidad jurídica a entes naturales como puede ser el Mar Menor. No sé si un río del Amazonas también puede ser. Hay diversos casos ya que van creando jurisprudencia, es decir, no, es que esto tiene que tener derechos, porque cuando tú le niegas entidad moral, entidad jurídica, está abierto a la depredación y a la destrucción en favor de intereses. Y entonces está muy bien lo que detectas en el libro. Hay una cosa que en la historia de la humanidad es ese separarse y ese alterar lo que debería ser una relación simbiótica. Cualquier ecólogo, cualquier biólogo te explica que el mundo funciona como una mente colmena. O sea, todo, pues esta cosa tan bonita que me parece una imagen tan poética, de verdad. Los bosques, los ejemplares sanos, cuidan de un árbol enfermo, le mandan nutrientes a través de las raíces. O sea, toda la naturaleza está conectada. La gran maravilla de un mundo sano, un mundo que es en el que nosotros tenemos que habitar, porque esto es el mundo no se va a destruir por nosotros, lo que se puede destruir es un mundo habitable para nosotros. Vale. El planeta seguirá navegando por las estrellas con humanos o sin humanos. Pero si entendemos que para nosotros llevar una vida más sana dependemos de no ponernos por encima de la naturaleza, sino reintegrarnos en la naturaleza, fomentar la biodiversidad, no acabar con la biodiversidad de los ecosistemas, no sustituir prados naturales, dehesas naturales, bosques, por cultivos, monocultivos, como le dice Badak en la novela, que no entiende por qué los hombres arrancan las junglas para sustituirlas por cogollos de plantas de arroz, ¿no? Acabar con la biodiversidad de los montes, de los campos, de las selvas, de los océanos, es acabar con nuestras posibilidades de subsistencia, de una subsistencia sana. O sea, el planeta nos grita constantemente que tenemos que parar y tenemos que replantearnos toda nuestra relación con lo natural. Y nos va nuestra supervivencia en ello. ¿Y crees que tienes esperanza en el futuro? ¿Crees que vamos por buen camino con las medidas que se están tomando? Bajo mi punto de vista, cada vez es un tema que está más en boga. Parece que las nuevas generaciones están más mentalizadas en este aspecto. Creo que también recientemente hay un grupo de jóvenes, no sé si que han denunciado al Estado. Que han denunciado a varios estados, entre ellos al suyo, creo que eran 13 adolescentes, chicos y chicas portugueses que han puesto una denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia contra el gobierno portugués y otros tantos gobiernos europeos por la destrucción del planeta, de que ellos van a tener que evitar. Vamos a ver, es un tema muy complicado porque yo siempre digo que la crítica más radical, más profunda que se puede hacer al sistema capitalista, y sabemos que vivimos en un sistema donde a todos nos es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. O la sustitución todos tenemos más a mano la imagen de un meteorito que cae y se va todo a la verga. Un meteorito antes que la posibilidad de cambiar este sistema por otro. Prometí no hacer esto nunca en mi podcast, pero habéis sido vosotros los que habéis colocado mi nueva novela en el puesto número 1, en la más vendida de Amazon, aún antes de que salga publicada. Por eso, para agradeceroslo, os he preparado un regalo exclusivo solo para los que reserven mi novela en preventa. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Si os apetece, podéis leer los comentarios que han dejado algunos de los lectores de mis anteriores novelas. Si lo hacéis, seguro que la compráis. Así que aprovechad ahora y os lleváis este regalo exclusivo. Muchas gracias por leerme y espero que disfrutéis de esta entrevista. Pero yo creo que también... y aquí recurro al trastero político más clásico. Hay una frase de Trotsky que yo creo que es una gran verdad, que decía: todas las revoluciones son imposibles hasta que son inevitables. Vale. Quiero decir, siempre habrá un montón de gente demandando cambios, pero esos cambios nunca se van a producir hasta que la realidad impone esos cambios. Yo creo que estamos, o que ya estamos hace tiempo, hemos sobrepasado la línea. Ya vamos tarde. Y nos va la subsistencia el entender esto.
Entonces yo creo que va a llegar el momento en que yo colaboro mucho con Greenpeace hace años. Sí, bueno, he visto un documental precioso que rodaste con tu hermano, Santuario. Sí, que fuimos a la Antártida, y antes de eso, unos años, tuve la oportunidad de ir al Ártico. He estado arriba y abajo. Y yo me acuerdo que en ambos viajes, separados en años, y hace ya años que hice ambos, pues ahí había climatólogos, biólogos, gente muy conocida, científicos que saben de lo que hablan. Las peores previsiones de esa gente en cuanto al calentamiento global ya se han superado. Previsiones que ellos situaban, ahí había siempre como dos vertientes. Decían, vamos a sobrepasar el calentamiento admitible. Los muy optimistas decían en torno al 2060, 2070. Los muy pesimistas decían en torno al 2035, 2040. Bueno, las previsiones pesimistas ya se han cumplido. Entonces, yo creo que el planeta nos está dando muestras de que no podemos seguir así. Por otro lado, yo creo, Badak está dedicado a mis sobrinos, a Leo y Luna, los hijos de Penélope y mi hermano, y primero les pido perdón por el planeta que les dejamos y luego les digo que estoy convencido que lo harán mejor. O sea, yo creo que las generaciones más jóvenes ya vienen con otro pensamiento respecto a estos temas y que, por tanto, será más difícil que transijan con cosas que nosotros sí hemos permitido que pasen. Yo creo que va a haber una demanda de responsabilidades cada vez mayor a la clase política. Y al final esto es una cosa, la solución a todos estos asuntos tiene que venir de la política. Hay un concepto que a mí me interesa mucho del filósofo eslavo Zizek, que habla de la hipertrofia de lo ético. ¿Qué quiere decir esto? El capitalismo nos ha convertido en seres hiperéticos. Ha fomentado una serie de comportamientos éticos hiperindividualistas que nos hacen sentirnos más o menos bien, pero que además son parte del negocio del capitalismo. O sea, ellos te venden el patinete eléctrico, la bici eléctrica, el coche eléctrico, te venden las placas solares y te venden la bolsa de tela para que vayas al supermercado. Y tú, pues con tus... ¿Te lo crees? ¿Entras dentro del juego? Y dices, bueno, estoy haciendo lo mío y estoy contribuyendo a que esto no vaya más. Y sí, y eso está bien, yo siempre lo digo, eso está bien y hay que hacerlo. Y es bueno. Y es bueno y comer menos carne, o ser vegano, o ser vegetariano, o si te gusta la carne, comer menos carne y más vegetales. Eso es bueno. Pero eso no basta. Entonces, como estamos ante un problema estructural, global, y eso no se ataja desde las soluciones individuales, se ataja desde la política. Y desde grandes empresas. De las grandes empresas que se vean, que tengan que implementar legislaciones que les obliguen a tener otra conducta. Pero es necesaria la presión social. No, por supuesto, por supuesto. Entonces, todos estos problemas nunca se arreglan de una sola manera, o sea, son multifactoriales y por tanto las soluciones tienen que ser múltiples. Tiene que haber presión social, tiene que haber comportamientos individuales y tiene que haber una acción política. Si no, esto no hay Dios que lo arregle. Pero yo creo que, pues vivimos en España. España es un país que va camino de la desertización a pasos agigantados, si esto no cambia, y donde ya lo de las olas de calor, a mí me llevan los diablos. Por ejemplo, un cambio que sería interesante, fíjate qué tontería, pero yo lo vivo así, sería los reporteros dicharacheros de informativos que en diciembre salen en la playa en manga corta diciendo hace un día estupendo, la playa llena, y la se gente están vendiendo helados, como que es una buena noticia, cuando eso es una noticia pésima. O sea, eso debería informarse de otra manera. Informar, fruto del calentamiento global hay unas temperaturas anómalamente altas en esta época del año. Por supuesto no está lloviendo lo que debería llover. Claro, si esto es una fiesta de, bueno, qué bien, que yo me puedo salir a la terracita y que me venden un helado en enero. Se le está restando importancia. Claro, pero entonces vamos a pensar, si eso pasa en enero, ¿qué va a pasar en junio? Claro. ¿Qué va a pasar con la gente más mayor? ¿Qué va a pasar con los niños? Con la gente que sufre realmente los golpes de calor, o con la gente que no tiene aire acondicionado, o con las ciudades donde tenemos políticos arboricidas que se dedican a arrancar los árboles y cosas de este tipo. Y restos de especies que por un medio grado, un grado ya puede... y cambia todo, la acidez del agua,
todo. O sea, es tremendo. Aquí en este podcast estuvo Isabel Moreno, que es una climatóloga, física también y meteoróloga, y estuvo hablando precisamente sobre el cambio climático. Y si cualquiera entra en ese vídeo puede ver muchos comentarios de gente que niegan rotundamente lo que esa física, esa científica afirmaba, que precisamente va en el discurso que tú comentas. Ya hemos traspasado varios puntos de no retorno, la acidez de los océanos cada vez es peor, y sin embargo parece que hay un sector de la sociedad que sigue negándolo. Y muchas veces pensamos, claro, ¿no? Es que a las grandes empresas o a los gobiernos incluso les puede interesar el no tomar medidas ecológicas porque son más caras, porque son menos productivas, X. Pero cuando eso se traslada a la sociedad más básica, es lo que yo no me explico. ¿Por qué crees que hay tanta gente que niegan por negar que el cambio climático es real? Eso tiene que ver con varias cosas. Hay un concepto que, bueno, Isaac Asimov ya lo escribió en los años 70 cuando dijo: vivimos en la época del antiintelectualismo. En la época en la cual mi ignorancia tiene el mismo valor que el conocimiento del científico. Eso, por supuesto, se ha fomentado con las redes sociales. Exacto. Que viralizan todo, lo bueno y lo malo. Y cualquiera puede mostrar su opinión. Esa figura que ya ha quedado acuñada en la cultura popular del cuñado, y de la cuñada, porque hay cuñadas y hay cuñados. Y este señor, que antes pues, diría una cosa en voz alta en la barra de un bar para que le escucharan los parroquianos, pues ahora tiene redes sociales y se dedica a decir estas cosas. Luego esto tiene mucho que ver en una lectura quizás un poco más compleja con el proceso de polarización y de desinformación que se fomenta para favorecer esa división de las sociedades. Fernando Valladares, que es un científico y difusor científico y que tiene un libro maravilloso, si os interesan estos temas lo recomiendo mucho, se llama Recivilización. Vale. Habla de un concepto que me pareció fascinante cuando lo leí, que se llama la agnotología. La agnotología es la utilización de fuentes pseudocientíficas pagadas. O sea, ejemplo, para que todos nos situemos. Hasta los años 50-60 en prensa podías ver anuncios de: hola, soy el doctor no sé qué y recomiendo fumar Camel porque es muy bueno para el asma. Eso es un ejemplo de utilización perversa del prestigio científico para confundir. Entonces, la agnotología no es ya directamente el negacionismo, sino crear ese caldo de cultivo de decir: bueno, pero hay un científico de la universidad de no sé qué que dice que esto tampoco está tan claro si es por la acción humana. Claro, lo que nunca te cuentan es que por cada científico agnotólogo que se dedica a confundir, porque seguramente debe su bienestar económico a alguna gran corporación, hay 999 científicos honestos que hacen investigación seria y que te están diciendo lo contrario. Entonces, la agnotología consiste en crear esta confusión. Vale. En desacreditar la ciencia que dice objetivamente, con estudios serios, oiga, el calentamiento global está disparado, la acidificación del mar, con todo lo que eso implica, van a desaparecer las corrientes térmicas de los océanos, van a cambiar los climas, esto va a ser un desastre, la periodicidad de las lluvias. Te lo ponen al mismo nivel todo ese corpus de investigación con un fulano, que vaya usted a saber de dónde cobra, que dice que ni siquiera lo niega, pero lo embarra. Lo maquilla. Bueno, pues sí, pero no está tan claro. ¿Cómo no está tan claro? Entonces sobre eso, a eso se agarra este tipo de gente. Es la misma tipo de gente pues, que vota los populismos estos. Vamos a ver, vivimos en una sociedad, insisto, donde hay un rebrote del pensamiento mágico medieval. ¿En qué sentido? Bueno, pues estamos en el año 2024 y hay gente que dice que la Tierra es plana. Bueno, eso es una locura. Eso es muy loco, ¿no? Eso es una locura. Eso es muy loco. Y esa gente vota. Y es imposible. Y esa gente vota. Y está muy bien que vote. Y tienen todo el derecho del mundo a votar. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Yo quiero pensar que la historia es dialéctica. La historia son avances y retrocesos. Hay periodos de la historia donde se impone quizás lo más negativo de la humanidad. Y pues, ahí viene el fascismo, el nazismo, las dictaduras comunistas o lo que sea.
la Inquisición, y hay momentos donde se impone como reacción a un periodo de oscuridad lo más positivo de la humanidad. Pues después de la atrocidad de los campos de concentración y de la Segunda Guerra Mundial, aparece la Declaración de los Derechos Humanos. Es esa dialéctica. Lo que pasa es que es verdad que estas minorías negacionistas o retardistas, porque es que hay que diferenciar. Están los negacionistas, que son ya los del casco de aluminio, o directamente mercenarios que están dispuestos a decir cualquier barbaridad a cambio de dinero. Y luego están los retardistas, que es una versión incluso más peligrosa, porque son los que no niegan, pero tampoco tienen interés en que la cosa cambie. Dicen, bueno, sí, pero vamos a ver, hace falta más ciencia. Esos son los de hace falta más ciencia. Hay muchos en el Congreso, sobre todo en la derecha de este país. Sí, no, sí. Aún hay tiempo. Parece que sí, pero necesitamos más pruebas. ¿Qué más pruebas necesita usted? Que haga 52 grados en junio en Madrid. Entonces, bueno, nos enfrentamos a esto. Es un mundo complejo, es un mundo donde todo se viraliza lo bueno, se viraliza lo malo, y donde todo el mundo tiene un altavoz. Y donde se ha fomentado desde hace décadas ese desprecio por el conocimiento. O por poner en igual valía o dar igual relevancia a la opinión de un ignorante en una materia, no digo de un ignorante total, pero de alguien que no sabe algo de tal. Por ejemplo, de un señor que no sabe nada sobre climatología, con la opinión de un climatólogo. Todo esto empieza con aquello famoso de, bueno, eso lo dices tú, pero mi verdad... Ya. Dices, no, vamos a ver, no existe mi verdad, no existe tu verdad y mi verdad, existe la verdad. Y lo demás es abrir la puerta a todo lo que sigue. En Badajoz también hay espacio y hueco, como antes adelantabas, para la conquista, y narras esa llegada de los castellanos a la playa, a esta isla de Pavu, que es ficticia, ¿verdad? Es ficticia, sí, completamente. Hombre, está muy basada en Ternate y Tidore, que son las islas de las Molucas, donde iban a por el clavo y todas estas cosas. Y la cultura javanesa de aquella época podría existir perfectamente, pero bueno, el nombre me lo inventes. Y me hizo mucha gracia esa escena donde llegan los castellanos y hacen el requerimiento, ¿no? Como que a los habitantes de allí... Bueno, pero claro, es que eso es el famoso requerimiento, pero es que eso es histórico, es que eso estuvo presente en casi todos los procesos de conquista. El requerimiento era una fórmula legal que se leía a veces en castellano, a veces en latín, vale, que muchos de los que iban en los galeones no hablaban latín, a los nativos de los sitios donde llegaban, donde se les daba a entender que ahora su tierra, porque lo había decidido el Papa de Roma y se lo había otorgado a sus majestades católicas, pues les pertenecía. Y el requerimiento básicamente era una fórmula legal de amenaza. Yo en Badajoz intento darle un sabor al lenguaje para que suene a época, pero yo creo que es una novela que se lee muy bien, es muy accesible en ese aspecto. Totalmente, pero tiene ese aroma. Sí. Pero lo único que si dije esto sí lo voy a reproducir tal cual, son dos cosas. Un par de autos inquisitoriales de la Inquisición y el requerimiento. Porque es muy loco. Si vamos, es a lo que iba antes cuando digo que si vas a la ironía socrática y reduces las cosas a su tuétano, a su esencia, muchas veces se vuelven absurdas. Entonces, imagínate que tú eres un señor que vives en una isla de Java y llegan unos señores barbudos, se bajan de un galeón y avanza uno, se hace así con un pergamino y te dice que tu tierra ya no es tu tierra, que ahora es de unos señores que viven al otro lado del planeta, porque lo ha decidido otro señor que vive al otro lado del planeta, el Papa, en nombre de un dios que tú no has oído hablar nunca de él, y que si aceptas esto de buen grado, todo va a estar bien, pero que si se te ocurre resistirte, que eso nos debería dar la clave de qué son los procesos de conquista, si se te ocurre resistirte, ahora veremos a qué, pues nosotros los que acabamos de llegar tenemos todo el derecho a hacerte la guerra hasta destruirte, a esclavizarte a ti, a tus mujeres y a tus hijos y a quedarnos con todo lo tuyo. Es un poco absurdo. O sea, si hacemos una transposición, imagínate, porque ahora se nos baja un platillo volante aquí en la plaza de San Ildefonso y unos señores con antenas nos leen una cosa en alienígena que no entenderíamos y nos están diciendo eso. Bueno, pues
Sí, tranquilitos y todo bien, pero si te pones nervioso, pues te voy a desintegrar con un rayo láser y al que quede vivo lo voy a esclavizar. Pues esto era el requerimiento. Y esto es real. Y yo lo reproduzco tal cual era. Y esto estaba presente en todos los procesos de conquista de la Corona de Castilla. Entonces, a mí me interesaba revisar también todas estas cosas. A mí, yo con esta novela he hecho mucho amigo entre el columnismo patrio más de la derecha, porque creo que no hay que idealizar, que no hay que romantizar, que no hay que... yo no puedo con esta cosa del neoimperialismo, de reescribir la historia y de decir que acaba, pues incluso con cosas como un musical que hay donde Cortés se encuentra con Malinche y ¿Ah, todos, sí? sí, Ah, no todos cantan y bailan y celebran. Ah, pues no sabía yo que había un Sí, musical. hay un musical que se llama... Sí, no le voy a hacer publicidad porque me parece indignante. Pero bueno, todos cantan, bailan y se celebran el encuentro de dos mundos que da lugar a una cultura nueva. Vamos a ver, todo eso es ahistórico. Y eso es muy fácilmente desmontable. Y hay una beta de pensamiento nacionalista, españolista, neoimperialista, que hace, yo recurro siempre a una imagen muy gráfica, estos altercados que hemos visto en la calle Ferraz en Madrid los meses pasados. Recientemente. Donde veías gente con una bandera, con la Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés, la bandera de los tercios, que ellos se sienten descendientes de los tercios, y en la otra una muñeca hinchable. Es cierto, sí, que se hizo bastante viral. Claro, porque todo este neoimperialismo, todo este nacionalismo conecta quiere reivindicar una esencia muy masculina, muy viril, basada en la violencia, en la depredación. ¿Qué decir esta gente? ¿Por qué nunca se siente orgullosa, por ejemplo, de descender de los maestros de la República? O de Santiago Ramón y Cajal. No, Hernán Cortés. Yo soy descendiente de Hernán Cortés, que es un señor que tendría sus cualidades individuales si no hubiera hecho lo que ha hecho, lo que hizo, de inteligencia, de audacia, de arrojo, pero que no deja de ser un saqueador. Entonces, a mí me han atizado mucho por decir algo que es una obviedad. Todos los procesos de conquista, desde los saqueos de doradas grebas en Ilión, en Troya, que luego escriben la Ilíada, pero eso sí, lo atribuyen al rapto de Helena, pero eso surge del interés por controlar una ciudad que era la llave del comercio de Asia Menor en la época de la Grecia de los saqueos. A las cruzadas, que es la lucha por lo mismo, por el control del Mediterráneo oriental, al Imperio Castellano, a los imperios posteriores franceses, ingleses, o a la Operación Libertad Duradera de Estados Unidos en Irak. Todos los procesos de conquista, teniendo cada uno de ellos, por supuesto, sus rasgos específicos, fruto del momento y lugar donde se hace, pero todos comparten la misma esencia. Son procesos de saqueo. Son socializaciones a gran escala del saqueo. ¿Por qué socializaciones? Porque implican una gran cantidad de individuos. Tú no puedes saquear un territorio ni conquistarlo sin la participación de mucho saqueador y de mucho saqueado. Yeah. Normalmente el ser humano, y de ahí volvemos a lo del requerimiento, tiene la penosa o la fatigosa costumbre de defenderse de quien le quiere saquear. Hombre, claro. Claro, entonces normalmente pues encima de ese oro, esa plata, esas especias o ese petróleo, pues vive gente. Y entonces esa gente pues tiene la penosa tendencia de resistirse a que lo saquen. Ya que menos. Claro, y entonces esa socialización del saqueo se convierte en algo mucho... o adquiere más gravedad. Se convierte en socialización del asesinato y del esclavismo. Y eso es la historia de todas las conquistas. Entonces, lo que yo digo es que ese afán por romantizar e idealizar la nuestra es absurdo, es ahistórico, es una perversión desde el punto de vista historiográfico. Y la nuestra, ojo, no es ni mejor ni peor. Es atroz, como todas. Luego hay una serie, volvemos a lo de la historia. Hay una serie de argumentos que luego ahora están muy en boga, ¿no? Que se la oyes a políticos, a presidentas de comunidad y cosas de estas. Bueno, que el mestizaje. Claro, que nosotros no fuimos como los cabrones de los ingleses que se cargaron a todos los indios.
Entonces eso lo atribuyen a una bonomía natural del español, que es ya dotarnos de un rasgo superior al resto de la humanidad. Somos mejores que los demás. Yo tengo 61 años, entonces yo he llegado a oír hace años argumentos que ya afortunadamente ya ni ellos se atreven a usar, como que es que el español es muy fogoso. Entonces, como éramos tan fogosos, pues las Indias no tenían más solución que arrojarse en brazos de estos señores. Bueno, eso ya afortunadamente parece que se atreve un poco con eso. Pero sí, siempre, no, pero nosotros nos mestizamos. Vamos a ver. Si tú te aproximas a eso con un poco de seriedad, de rigor, y estudias un poco ese proceso de mestizaje, es muy particular lo que sucede. Los británicos o ingleses, cuando conquistan la costa este de Estados Unidos y se expanden luego, ya como británicos, ya como estadounidenses, hacia el oeste, en el fondo se están enfrentando a tribus de recolectores cazadores neolíticos, que eso es lo que eran los apaches, los sioux, los arapaho y todos estos. Grupos de una densidad demográfica muy pequeña, tecnológicamente muy atrasados, en enormes extensiones de terreno, a los cuales es muy fácil primero desplazar y luego acabar con ellos. O sea, la gran batalla de las guerras indias, pues la de Custer, y participaron 400 personas, creo, una cosa. Vale. ¿Qué pasa cuando Cortés se planta ante las puertas de Tenochtitlan en 1519? O luego Pizarro en el Cuzco. ¡Demonios! Cortés se encuentra con una ciudad que tenía más población que Sevilla en aquella época, que era la ciudad más poblada del reino de la Corona de Castilla. Más población que Lisboa. Más población, igual población que Londres o París en aquella época. Tú no puedes, y con una administración, con un ejército, con una relación compleja, con una organización social compleja, a esos tipos no los puedes borrar del mapa de un plumazo. Claro. Luego es evidente que si superas ese grado infantil de que señores más valientes y testosterónicos que fueron 500 y conquistaron un imperio, entras un poco y investigas, claro, si eran 500, pero llegaron con 100 y pico mil tlaxcaltecas detrás, enemigos de la Confederación Mexica. O sea, realmente él encabezó una guerra civil entre mexicanos, digamos, entre lo que serían mexicanos, no porque existía México, como tampoco existía España. En aquella época, bueno, entre lo que eran la Confederación Mexica y los pueblos vasallos. Bueno, triunfas en esa contienda y te encuentras con la oportunidad y la obligación de administrar esa cultura. Y entonces empieza el mestizaje. Pero el mestizaje empieza de arriba hacia abajo. El primer mestizo es uno que tiene Cortés con una hija de Alta Moctezuma. cúpula. Claro, o sea, lo primero que dicen es, si yo quiero, estamos hablando del siglo XVI, imagínate los transportes y las comunicaciones, de un grupo muy reducido de castellanos, una gota en un mar de otra civilización. Si yo quiero asentarme aquí como clase dirigente, tengo que crear una clase dirigente nueva, mestiza. Y ahí empieza ese mestizaje. Ya. Que luego va escurriendo y va generando cada vez más va expandiendo ese fenómeno de mestizaje en muy diversos grados. Y que da lugar a un concepto muy interesante de la antropología política en Latinoamérica, que es la pigmentocracia, que vive a día de hoy. Depende del color, Depende el tono. Del tono de tu piel, tú tienes unas posibilidades sociales de partida u otras. Si tú eres rubio en México te va a ir muy bien. Si eres más moreno, vas a tener que remar mucho más. Con lo cual, y luego, desde la perspectiva de género más actual y de todo lo que sabemos, y de todo lo que sabemos de los conflictos bélicos, y de cómo la mujer es siempre un arma de guerra en un conflicto bélico, como son siempre objeto de violaciones, de agresiones, de esclavitud, pues habría que ver, sería interesante hacer una revisión de ese mito del mestizaje desde la perspectiva de las mujeres indígenas. A ver hasta qué punto aquello era una cosa voluntaria, ¿no? Donde todos iban cantando y tirándose flores de la mano. Entonces el mito del mestizaje es muy fácilmente desmontable. Luego hay otra serie de mitos que son francamente descacharrantes, porque otro gran argumento es el de les hicimos universidades. Como, bueno, que le llevamos a las universidades. Perdiendo de vista una cosa. Yo, por ejemplo, estudié con beca en la Autónoma de Madrid. Tengo 61 años, como he dicho antes.
pero hasta hace muy poco antes que yo, la universidad pública no existía la universidad pública o era de muy difícil acceso. Las universidades no eran centros pedagógicos Montessori abiertas a que quisiera estudiar. Educación para todos. No, accesible. Claro, la universidad, y más en la época colonial, es un centro de formación de las élites destinadas a administrar las posesiones y pastorear las almas de los súbditos, de los indígenas. O sea, son necesidades administrativas. Que luego eso haya agarrado el vuelo que sea. Yo he estado hace poco presentando, a mí me publica en México Fondo de Cultura Económica, y yo tenía la oportunidad de hacer presentaciones en la Universidad de Puebla y en la UNAM, y ahora es un foco de cultura viva y de cultura democrática y de apertura de garantizar el acceso a los mejores mediante becas. Pero eso es un fenómeno muy moderno actual en nuestras sociedades. Las universidades tradicionalmente eran centros elitistas de formación de las élites destinadas a gobernar y a adoctrinar. Con lo cual, quiero decir, todas estas mitologías interesadas, lecturas interesadas de nuestro pasado son muy fácil de montables si tienes un mínimo de interés de acercarte a eso con espíritu crítico, que yo creo que debe ser el espíritu que nos guíe siempre al aproximarnos a un hecho histórico o a un hecho cultural. Vamos a ver qué hay de verdad en esto, que lo otro es mucho más cómodo, claro, es como viene a ser el equivalente del gorro de aluminio del negacionista, ¿no? Somos los buenos, somos los buenos, lo que todo el mundo quiere escuchar. Y todo lo hicimos muy bien. Y qué suerte que tenía esta gente que les caímos encima a nosotros y no los ingleses, que esos sí que son malos. Pues, es un discurso muy pueril, muy políticamente interesado, muy fomentado por un tipo de novela histórica que romantiza todo ese periodo y todas esas cosas que a mí, pues en mis modestas capacidades, pues intento combatir con Badak, es decir, es que eso no se sostiene, y que creo que realmente tiene un efecto nefasto en nuestro hoy, en nuestra vida social actual y en nuestra vida política actual. ¿Por qué crees que no estamos poniendo los medios adecuados para estudiar la historia? No estamos poniendo los medios adecuados. ¿O el interés? No estamos poniendo los medios adecuados y sobre todo porque es una manera, insisto, muy ideologizada para fomentar el nacionalismo españolista. Vamos a ver, yo soy una cosa, hace poco hablando en una entrevista se reían, yo soy una cosa muy antigua, yo soy internacionalista, yo soy ser humano, yo pienso que cualquier ser humano es mi hermano. Todos somos iguales, venimos de lo mismo y vamos a... Y así debería ser, y yo creo que la historia de la civilización es la superación de lo tribal hacia estructuras organizativas sociales más complejas, y que en un mundo ideal deberíamos llegar un día a un mundo sin fronteras. Buenista, tonto... No. Yo creo que las utopías están ahí para caminar hacia ellas. Todos los nacionalismos, quiero decir, yo estoy en contra de cualquier nacionalismo, porque, insisto, yo no conozco históricamente ningún nacionalismo que se escriba desde que se cree o se construya desde la solidaridad con todo el mundo. Tú siempre eres nacionalista contra algo, contra alguien. Y el nacionalismo, yo rechazo tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo españolista. O sea, yo no creo que por ser de Palafrugell seas mejor que por ser de Zaragoza, pero tampoco creo que por ser de Zaragoza seas mejor que un señor que se considera solo catalán o que tengas que aporrearle si quiere ir a votar, por ejemplo. Pero bueno, eso ya nos estamos metiendo en otro... No, aquí venimos a eso. Pero... Mira, hay una cosa que yo leí del filósofo Arthur Schopenhauer, de sus ensayos, que me parece fascinante y es de las pocas citas que creo que me sé de memoria. Vale. Soy muy malo, que dice, el orgullo nacionalista es el más bajo de los orgullos. Es el último orgullo accesible al más tonto de los miserables. Quien no tiene nada por lo que estar orgulloso, siempre se puede enorgullecer de haber nacido en un sitio por casualidad. Y creo que estas narrativas que idealizan nuestro pasado imperial, este neoimperialismo tiene ese objetivo. Tiene el objetivo de fomentar lo peor de nosotros mismos como sociedad. Una supuesta superioridad histórica sobre los demás. Y desde esa supuesta superioridad histórica se tratan de establecer superioridades actuales.
Ese es el peligro de los nacionalismos. ¿Qué esperanza tienes puesta en el futuro, Carlos? ¿Cómo ves la película? De cara también un poco, por preguntarte por la Agenda 2030, que parece ser que las medidas que toman, cualquiera que las lee puede pensar que son positivas y son progresistas, pero sin embargo también hay otro tipo de pensamiento que dicen que es una herramienta para tenerlo un poco más controlado. Últimamente hemos visto las manifestaciones de agricultores. Los agricultores. Mira, yo soy una persona, creo que era Eduardo Galeano quien decía que él era profundamente optimista, pero que cada tanto visitaba como herramienta intelectual el pesimismo. Vale. Yo creo que hay que visitar el pesimismo, que es inevitable a veces sentirte pesimista cuando profundizas en los procesos sociales y culturales y políticos que estamos viviendo, pero para retornar enseguida al más furioso de los optimismos. El pesimismo es conformista. Cuando tú dices las cosas no tienen solución, no haces nada para cambiar las cosas. El optimismo es revolucionario. Tú siempre, quien piensa que las cosas pueden cambiar y que se puede actuar para cambiar las cosas, es un revolucionario. Yo creo que vivimos... quizás también, ¿sabes qué pasa? Daniel, quizás, vuelvo al principio de la entrevista, quizás por mi formación o por mi forma de pensar, a mí me gusta poner las cosas en ciclos más largos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vives pegado a la actualidad más inmediata, parece que estamos viviendo el fin del mundo. En muchos aspectos, ¿eh? Y en algunos no te digo que no lo estemos viviendo. Pero la espectacularización de la información, la necesidad del clickbait, lo inmediato. Esta cosa inmediata que lo que hoy es noticia, pasado mañana ya nadie se acuerda, hace que genera un efecto de crispación real. Claro, tú dices, bueno, pero estamos más crispados que, por ejemplo, se estaba en la España del 33, o estamos más crispados que se estaba en la España del 49 y del 50, donde, claro, el que estaba crispado lo que pasa es que estaba o muerto o en una fosa o en la cárcel. ¿Hay más crispación ahora que la había en la Alemania pre-nazi o nazi? ¿Hay más crispación ahora que había en la Comuna de París en el 1871? A lo mejor no. Quiero decir con esto que creo que es sano a veces contar hasta 3, visitar la historia, aprender de ella. Era Antonio Gramsci que decía que la historia es la mejor de las maestras, qué lástima que tenga tan pocos alumnos. Y cuando pones las cosas en ciclos más largos te das cuenta de que te ayuda a escapar de ese concepto tan interesante que es el adanismo, que es pensar que todo nos pasa a nosotros por primera vez. Que nada de lo que vivimos lo ha vivido nadie antes, o no con esta gravedad, o no con esta intensidad. Bueno, la historia de la humanidad, pues no sé, supongo que en la Atenas de Pericles habría también mucha polarización y mucha crispación. Entonces, no dejarnos arrastrar por ello y ir a lo importante. Y cada uno en su esfera de actuación intentar contribuir a un cambio positivo. Yo lo intento con mi trabajo. Yo siempre digo, creo que la cultura no tiene la obligación o no debe dar respuestas. La cultura debe sembrar preguntas. Vale. Debe sembrar pensamiento crítico. Vale. Debe confrontarnos. Yo creo que Badak, por ejemplo, es un libro que confronta a quien lo lee, que le hace preguntarse cosas. Y luego cada uno llegará a las conclusiones que llegue. No es labor del autor darle esas conclusiones, sino decirle... Piensa sobre esto. Yo creo que lo haces con acierto, sobre todo por la herramienta que utilizas de los varios puntos de vista. Va a tener reflexiones muy profundas, sobre todo por el ecologismo, por el medio ambiente, con la relación del hombre con la naturaleza. Y también vamos a ver esa otra parte, ¿no?, de los conquistadores y los conquistados, que insisto, con mucha ironía y con mucho sentido del humor, porque yo me he reído mucho. Badak, os la recomiendo, al igual, y Carlos lo sabe perfectamente, que he recomendado sus anteriores novelas porque siempre me han parecido maravillosas.
pasando muy de puntilla porque estamos un poco fuera de tiempo, Sí. Mongo Blanco trata sobre Pedro Blanco, que fue uno de los grandes esclavistas, no ya solo de España, sino diría del mundo. Del mundo. Y muchas veces no somos conscientes Malagueño que... del Perchel. Exacto. Muy emprendedor. No somos conscientes de que nuestro país fue una potencia negrera y que incluso he oído por ahí también comentar que hay grandes empresas o empresarios, incluso políticos, que vienen de familias de negreros, ¿no? Y, Sí, lo y sabes, muchas veces nos olvidamos de sí, eso. Sí. Y luego... Y quizá por eso no es una cosa que te cuenten mucho en el instituto o en el colegio. Claro, no, y además algo desconocido. Yes. Y luego el asesino inconformista, que es de un sicario, un asesino de políticos corruptos, que también me hizo mucha gracia oír, ¿no? Que comentas que cuando hablas de lo que trata el libro, ves en la cara del que tienes enfrente una sonrisa, ¿no? Sí, muchas veces cuando se me... Oye, ¿pero de qué va el asesino conformista? Y digo, pues es un asesino de políticos corruptos. Sí, el 99% de las personas esboza una pequeña sonrisa, cosa que pasado el chiste inicial debería preocuparnos, porque nos muestra bien a las claras que todos tenemos una concepción de que hay una corrupción política estructural en nuestro país. Fíjate todo lo que estamos viendo estos días. Y yo voy más allá. La corrupción es inherente al ser humano. La corrupción ha existido en todas las culturas, en todas las épocas de la humanidad, en todos los sistemas políticos. Quizá lo peor no es que tengamos esa conciencia de que hay corrupción, sino que tenemos conciencia de que hay impunidad, de que no les alcanza la justicia. Entonces, bueno, pues ahí entra la prebenda del fabulador de inventarse pues, una especie de justicia poética que sí les alcanza, ¿no? Para todo lo que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, sortearé un ejemplar de Badak, que es su última novela. Os dejaré el modo de ganarlo aquí en la descripción de este vídeo, igual que con todas las entrevistas. Ahora lo firmará y lo dedicará Carlos Bardem. Y antes de despedirte y darte las gracias por tu presencia y tu amabilidad, quería darte el regalo que yo siempre varios días antes de que... Ábrelo. 2 o 3 días antes de que venga el invitado aquí al programa, le pregunto por el título de un libro que tiene ganas de leer, que no tiene en casa. Tengo muchas ganas de leer desde hace tiempo, porque he leído cosas magníficas de esta novela, Castillos de Fuego, de Ignacio Martínez Pisón. Y porque además estamos los dos, con otros autores, nominados a 2 premios. Uno de ¿Sí? Libris, de novela histórica, y estamos los dos finalistas, yo con Badak y él con esta novela, del Premio Espartaco de la próxima edición de la Semana Negra en Gijón. Pues enhorabuena, Carlos, enhorabuena. Voy a leerlo con mucho interés. ¿No? Bueno, la sesión inconformista fue Semana Negra de Gijón, ¿premio? Sí, fue Dashiell Hammett y Mongo Blanco fue Premio Espartaco. Sí. Y ahora, y con esta, estoy muy contento porque ya he firmado el contrato. Badak se va a publicar en Francia, en francés, por una editorial literaria de un muy prestigiosa que es Cherche Midi. Y bueno, Francia poner una pica en Francia siempre es complicado. Así que muy contento. Bien, oye, Carlos, muchas gracias, me encanta. No, gracias a ti por tu tiempo, por tu amabilidad, por estar aquí. Y yo, no sé si te lo he dicho a ti otras veces personalmente, lo digo aquí públicamente. La mayoría de los que están viendo este podcast probablemente te conozcan porque eres actor, un actor muy reconocido en España e internacionalmente. Pero yo te conozco como escritor y eres uno de mis autores de cabecera. Me encantan tus novelas, me encanta cómo escribes, porque se nota que no lo haces simplemente por ser un rostro conocido y por vender ejemplares, sino que respetas profundamente el oficio de la escritura y eso se traslada evidentemente en cada una de tus novelas. Muchas gracias, eso es un cumplido maravilloso y sí, a juicio de quien me lea quedará el decir si lo consigo o no, pero yo pretendo hacer buena literatura. Pues enhorabuena por toda tu obra, enhorabuena por todas las noticias que has dado y muchas gracias por venir. Muchas gracias. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.